A ver si por aquí se ve. A ver si por aquí lo puedo agregar. Saludos, bendecidos. Feliz noche. Bienvenidos a Lunes de Reforma y Transformación. Por aquí vamos a agregar al estimado Jaime Rodríguez. Yes. A ver si por aquí va a llegar. Ahorita llega. Ya lo agregué, ahora sí. ¿Cuál página está? Es la personal, Facebook, mi página personal. Saludos, estimados. Bienvenidos a Lunes de Reforma y Transformación. Estamos aquí desde nuestra página personal, ya que no pudimos hacerlo en la de Cielos Abiertos para las Naciones. Estamos esperando que llegue nuestro estimado invitado, Jaime Rodríguez. Aprobado. Aquí. Dice que no puede entrar tampoco, no sé por qué. Approve. Ya lo agregué otra vez, a ver si puede entrar. Saludos, Magda, bendecida. Si hubiéramos sabido, le calamos una hora antes, ¿va? Pero no sé por qué no puede entrar. Por aquí le voy a mandar otra invitación de diferente lugar. Por ahí le mandé la invitación otra vez. Ahora sí, al fin. Sí. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches, aquí, estimado pastor. Ya andábamos sudando los dos. Sí, dije, ¿por qué no se Ya, podrá? ya hasta nos Sí, vemos cada día más brillosos. Bueno, no cada día, sí, cada momento más brillosos de los nervios. sí, sí, bueno, ya al fin. Bueno, disculpas para los No, que no se hay van que. conectando y para el estimado pastor que no nos podíamos conectar, ¿verdad? Pero aquí estamos. Pues ya, Feliz digo, no, noche. no lo teníamos esperado desde el teléfono. Dije, pues ahí está en el ordenador, pero bueno, pues aquí estamos ya como quiera, pastor. Sí, sí, sí. Pues muchas Bueno, gracias por la invitación y bueno, pues también buenas noches a todos aquellos que en esta noche nos acompañan. amén. Adelante, Gloria a pastor. Dios. Bueno, estamos haciendo estos espacios de lunes
de reforma y transformación con el fin de ir avanzando en el propósito eterno, de adquirir más conocimiento, de reformarnos de lo que es todo lo que es las escrituras desde el Antiguo Testamento al inicio, pero con una perspectiva de encontrar a Cristo desde el inicio de las escrituras, de abrirnos un panorama completamente diferente al que fuimos enseñados e ir dejando todas las sombras, no olvidarnos de las sombras, sino extraer de las sombras lo vivo, la esencia del Cristo resucitado, del consumado, lo que es de la consumación total. Y tenemos que entender que hay mucho, mucho, mucho que aprender, mucho en qué reformarnos. Y así es de que estamos haciendo este espacio todos los lunes. Vamos a estar trayendo diferentes expositores, diferentes maestros, pastores comprometidos a una causa de reformarnos en Cristo. Y hoy tenemos el gusto de tener a nuestro invitado, Pastor Jaime Rodríguez, desde el Estado de México. Así es de que, estimado pastor, un gusto tenerlo aquí con nosotros y le cedo el espacio. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues también muchas gracias a todos aquellos que se toman este tiempecito, bueno, pues para seguir aprendiendo. Pues creo que aquí todos aprendemos y bueno, pues todos vamos ahí prosperando en entendimiento. Y fíjese, pastor, qué bueno precisamente a propósito de esto que usted comenta, la importancia de extraer muchas de la esencia de las sombras, la esencia de todo aquello que vamos aprendiendo, pero también es importante entender que hay muchas cosas que quizás no tenemos que irnos tan al pasado para reformar muchos conceptos que a veces tenemos ahí de alguna manera incluso hasta satanizados. Y bueno, el entendimiento de Cristo es lo que nos proporciona esa definición, nos proporciona esa luz. Y recordamos esto, que nosotros no comemos de un árbol del conocimiento del bien y del mal, sino comemos del árbol de la vida. Y esto, pues, claro que siempre nos va a generar no solamente un placer, sino también nos va a generar un entendimiento más preciso de lo que es Cristo. Y bueno, pues entendemos que el entendimiento, valga la redundancia, el entendimiento es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque lo requerimos para todo lo requerimos. Incluso para agarrar unos cubiertos requerimos entendimiento, para manejar un vehículo requerimos entendimiento, para realizar nuestras labores cotidianas. Entonces, sin el entendimiento, pues difícilmente vamos a poder lograr el objetivo de todo aquello que realizamos. Y bueno, pues esto, el entendimiento, de hecho, es tan importante que, bueno, pues el entendimiento nos da la capacidad de relacionarnos con otras personas y también nos proporciona el poder tratarlas de una manera correcta, de una manera efectiva. Entonces, el entendimiento también determina el cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos desde la perspectiva de esta identidad de la cual hoy somos portadores. Y bueno, pues esto también determina, el entendimiento determina más que una relación externa, esa comunión que tenemos con nuestro Padre. Y el entendimiento, bueno, pues también tiene la capacidad, cuando no hay un pleno entendimiento, tiene la capacidad de distorsionar la realidad, incluso la distorsión involucra lamentablemente, pues aquí nuestra alma, nuestras emociones y los conceptos que tenemos tan arraigados acerca de cualquier tema. Yo me acuerdo hace algún tiempo, pues antes se hablaba, y anoche estaba estudiando un poquito esto, no sé cuántos de nosotros lo experimentamos, pero había partes de la Biblia que las teníamos incluso, pues a veces intocables o a veces de una manera, ¿cómo decirlo? Como ciertas áreas que no podíamos definir con precisión. Y anoche precisamente, pues elaborando ahí un clip que estoy realizando,
estaba estudiando acerca de este significado del 666, que bueno, pues está tan satanizado. Y bueno, nuestro entendimiento hollywoodesco, pues lo vinculábamos a cosas totalmente negativas. Y anoche que estaba estudiando un poco, eh, pues hoy entiendo ya con más precisión que ese número estaba vinculado en realidad a Nerón César. Y era una manera como lo podían identificar, porque bueno, recordemos que en el tiempo de los apóstoles, ellos sufrían de persecución. Entonces, todo aquel que hablaba mal del emperador, pues obviamente estaba condenado a muerte. Entonces, los apóstoles se tenían que comunicar de una manera eh, eh, quizás un poquito oculta para no ser llevados a esa pena de muerte. Entonces, esa era la manera como podían identificar a Nerón a través de esas claves. No recuerdo ahorita bien, tiene una palabra un poco complicada, Ujú. cómo le llamaban a esto, pero bueno, sin un pleno entendimiento, pues nuestra mente va a dar muchas cosas y va a distorsionar toda una realidad. Entonces, todo esto pues va generando una formación en el alma que pues muchas veces ha distorsionado la realidad de la cual nosotros somos participantes. Entonces, todo lo que muchas veces hablamos, pues es el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Sin embargo, eso no significa que no estemos en esta identidad, no significa que estemos en la identidad correcta, en la vida plena que es Cristo en nosotros. Pero es importante que podamos desarrollar un entendimiento para poder expresar todo aquello de lo cual participamos. Por eso, bueno, pues es importante que el entendimiento se vaya renovando, pero también al renovar este entendimiento implica desechar de nuestra mente los pensamientos que estorban. Y no solo se trata de pensamientos negativos como la tristeza, como la frustración, el enojo, la culpa, etcétera. Sino hasta pensamientos a veces que nos llegan a agradar, pero que lamentablemente dentro de la iglesia pues han producido egoísmo, han producido vanagloria, han producido orgullo, soberbia y cosas como estas. Entonces, muchas enseñanzas en la religión, pues comúnmente se basan o se reducen, el conocimiento de Cristo comúnmente se ha reducido a una buena conducta, a una buena moralidad. Y bueno, sin embargo, en Cristo vamos más allá de eso. No digo que esto sea malo, esto claro que es parte del carácter que tenemos en Cristo, pero no podemos reducir el conocimiento de Cristo solamente a eso. Entonces es por eso que el conocimiento de Cristo nos da la posibilidad de ir más allá, de ir más profundo. Pero el poder desechar todos estos conceptos, pues no depende de nuestro intelecto, no depende de nuestras habilidades, sino depende de la luz de la cual vayamos adquiriendo para que ese entendimiento vaya siendo renovado. Entonces, nosotros, pues claro que somos como esa luz de la aurora que se va renovando día a día, pero lamentablemente a veces por no tener una luz plena, pues lejos de ir renovándonos de día en día, pues muchas veces se van creando fortalezas cada día. Y es ahí cuando se torna difícil el poder trascender en ese conocimiento de Cristo. Eh, bueno, pues entendemos que ahora el espíritu que está implantado en nosotros es el que gobierna nuestra alma y por consecuencia va transformando nuestro entendimiento. De hecho, el entendimiento, podemos verlo así, es el asiento que conceptualiza nuestras ideas y por consecuencia nuestras acciones. Es por ello la necesidad de renovar nuestro entendimiento. Incluso Jesús nos indica que apartados de Él, pues nada podemos hacer. Y esta parte es importante tenerla en cuenta, porque muchas veces podemos hablar 50 minutos de Moisés, 50 minutos de Abraham, 50 minutos de muchas cosas, pero definitivamente sin el conocimiento de Cristo, apartados de ese conocimiento, errando al blanco, pues nada podemos hacer. Lo único que vamos a estar manifestando, pues es un carácter religioso, vamos a estar manifestando al viejo hombre, pero ahora religioso. Y creo que pues es lo que ha dado pie
como yo lo comentaba hace un momento, a que, bueno, pues exista figuras de poder, a que exista vanagloria dentro de la iglesia y, bueno, pues cosas similares, ¿no? Entonces, nosotros no podemos cambiar según nuestra propia lógica, según nuestra propia justicia. Incluso Jesús decía en el libro, bueno, no lo decía en el libro de Juan, en el libro de Juan está expresado, ¿no? Que nosotros somos los pámpanos y él es la raíz, él es la vida, Él es ese árbol. Entonces, apartados de ese árbol, pues definitivamente no podemos hacer nada. De ahí la importancia de tener pues una información correcta, que de alguna forma parte de nuestro sistema de pensamientos y creencias, al llevarlas a la práctica, pues obviamente dan como resultado una convicción acerca de lo que creemos. Pero si nosotros no tenemos una información correcta, una información precisa de lo que es Cristo y no de lo que es el cristianismo, porque hoy podemos ver, incluso lo podemos ver en las redes sociales, hay muchas cosas que son cristianismo, muchas cosas. Se puede ver de mil maneras el cristianismo, pero a Cristo solamente se ve de una sola forma. Cristo es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Siempre será el mismo, el carácter siempre será el mismo. Y de ahí que es importante poder entender que nosotros no fuimos consagrados a la vida cristiana. Nosotros no fuimos apartados a una vida donde, bueno, pues ahora, a diferencia del pueblo de Israel, pues tiene otro tipo de reglas. No, a eso no fuimos llevados, fuimos nosotros insertados, fuimos nosotros injertados a esa vida verdadera. Entonces, tener el correcto entendimiento, un correcto entendimiento nos permite cumplir pues con cualquier asignación de manera eficiente. De tal manera que cuando nosotros pues éramos niños, pues muchos de nosotros fuimos enseñados a ocupar los cubiertos. ¿Para qué? Pues para poder comer de manera plena. Pero antes debíamos de entender la función de cada pieza, debíamos de entender cómo se utilizaban. De tal manera que todo lo que hacemos, pues claro que requiere un entendimiento para pues, poder desarrollar todas nuestras tareas de manera correcta. Por eso es que existe mucha de la nueva creación que lamentablemente con un entendimiento limitado, pues siempre va a tener miedo a palabras incluso como la prosperidad, a palabras como el progreso, a palabras como el disfrute, porque tienen una mentalidad limitada. Pero hoy entendemos que en Cristo, claro que hay avance, claro que hay prosperidad, claro que hay disfrute. Lamentablemente todo esto pues se ve de manera negativa cuando hay un entendimiento limitado. Y todo se trata siempre de verlo desde ese árbol correcto, desde el árbol de la vida, no desde el árbol que nos da nuestra propia mente qué cosa es buena, qué cosa es mala. De hecho, precisamente de eso se trata ese fruto. Y esa era la indicación que se le da a Adán. Aquellos dos árboles estaban en medio del huerto del Edén. Uno era la representación de Cristo y otro era la representación de nuestra alma. Pero ¿qué era lo que no debía de comer el hombre? ¿Qué era lo que no debía de comer Adán? El fruto de lo que produce su propia alma, el fruto de lo que produce su propia lógica, el fruto de lo que produce su propia inteligencia, su propia sabiduría, su propia justicia. Ese era el fruto del cual no debía de comer. Pero lamentablemente hoy vemos en muchos lugares que se sigue alimentando la nueva creación en base a este árbol, en base a paradigmas, en base a tradiciones, en base a muchas cosas que incluso Hollywood nos ha dejado. Pero lamentablemente, bueno, pues a veces esa es la parte que cuesta trabajo con mucha de la nueva creación, el llevarlos al orden de Cristo, porque hay muchas palabras que saliendo de su radar de sistema de creencias, pues enseguida se le pone una barrera, enseguida se le pone una resistencia. Pero bueno, gracias a Dios, incluso creo que a nosotros nos pasó, pastor, que muchas veces cuando nosotros comenzamos, había cosas que nos hacían ruido, había cosas que de pronto nos traían ahí una bronca, porque claro que incluso nos generaba hasta una bronca, y ahí íbamos a la Biblia a revisar si lo que nos estaban diciendo si era cierto.
Y bueno, pues hoy el entendimiento que vamos teniendo de Cristo nos da para poder filtrar de manera correcta todo lo que proviene de la vida, todo lo que proviene de ese árbol. Entonces, alguien que no tiene una información correcta, definitivamente, pues va a estar limitado a poder entender según aquella información que se le da. Información sesgada, información manipulada, información a conveniencia. Y bueno, pues obviamente todo aquello que suene a vida, pues claro que le va a traer algún problema. Pero para alguien que no solamente tiene una nueva naturaleza de identidad en Cristo, sino también con la mente de Cristo, sabrá que el progreso, sabrá que la prosperidad y el disfrute forman parte de su vida, es inherente a la naturaleza de Dios. Pero es importante entender que incluso la prosperidad que Dios tiene preparada para nosotros en Cristo está condicionada, porque esto sí tiene una condición. Y esto está condicionado a la transformación progresiva en la que el Espíritu de Cristo opera en nosotros por medio de la revelación de Cristo, del entendimiento que vayamos teniendo de Él. Y aquí comúnmente se vincula la prosperidad. Y mucho se habla de manera negativa del Evangelio de la prosperidad. Pero vamos a ser muy realistas. El Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, claro que nos ha llevado a una vida más próspera, y no me refiero al ámbito material, sino me refiero a todos los ámbitos de vida. Creo que muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo, si nosotros volteamos atrás unos años, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida, claro que ha prosperado. Claro que ha prosperado. Exacto. Y es por eso que no debemos de tenerle ahí como que una resistencia a ciertas palabras. Y es que la prosperidad no está en un coche, no está en viajes que tienen una fecha de retorno, no está en un dinero que en un momento dado se puede terminar por falta de educación financiera. Y es por eso que esa prosperidad que tenemos en Cristo es una prosperidad inagotable, es una prosperidad que ni la polilla ni el orín pueden terminar con ella. No es perecedera. Por eso, pues una mente religiosa con un enfoque terrenal, pues siempre te dirá que buscar la prosperidad es malo, porque su mente asocia la prosperidad a bienes materiales exclusivamente. Y hay que ser muy realistas. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo por problemas de salud? Llegamos a Cristo por problemas financieros, por adicciones, por problemas emocionales, por temas matrimoniales, familiares, laborales, de todos, y siempre buscando una solución. Y hoy entendemos que en Cristo tenemos más que todo eso. Tenemos una respuesta a todas las cosas, a todo tipo de problemáticas, a todo tipo de desafíos. Y esa es la respuesta que encontramos en Él. Y algo que me encanta, hace unos días lo leía, que juntamente con Cristo nos dio todas las cosas. Y no es Amén. porque nos las entregara en un cofre, no nos las entregó en un cofre, sino nos la entregó en su mente, en la mente de Cristo. Porque cuando desarrollamos la mente de Cristo, es que podemos obtener respuestas a todo tipo de desafíos, a todo tipo de vivencias, a todo tipo de cosas que puedan suceder. Yo le decía ayer o antier, a veces se buscan milagros, a veces se buscan soluciones externas, se buscan soluciones temporales. Y es ahí donde nosotros tenemos que profundizar. ¿Dónde está esa solución? No está allá afuera, no está allá en la oración, no está en la imposición de manos, no está en un aceite que me derraman. Todas estas respuestas vienen de aquí, de donde Él mora. Pero es importante que mi mente se alinee, que mi alma se alinee a todo aquello que en el Espíritu se nos ha dado. Y es ahí donde nosotros podemos experimentar que sí, que el Padre nos dio junto con Él todas las cosas, absolutamente todas. Y lamentablemente, pues a veces, bajo un entendimiento limitado, pues sí, a veces se ora por las personas, a lo mejor se les da una palabra de ánimo, pero esto no se trata de ánimo, sino que esto se trata del conocimiento de Cristo.
Y lamentablemente, pues a veces hay gente que encuentra la solución y se va. Y es lo mismo que experimentó Jesús. Hubo muchos que se acercaron a él, obtuvieron el milagro y se fueron. Y eso es lo que muchas veces vemos en muchas de nuestras congregaciones, porque lo único que se soluciona son cosas externas sin poder entender que hay un montón de basura que hay que desechar de nuestro interior, que hay un montón de basura que hay que quitar en esos paradigmas que se han hecho fortalezas. Pero esto tiene que ser algo repetitivo, esto tiene que ser algo que tenemos que estar expuestos continuamente a toda esta realidad. Hace un tiempo estaba estudiando esto, cómo el alma también se transforma o cómo es parte de cómo el alma se transforma. Todas las personas tenemos un subconsciente y todo lo que hacemos en el consciente toma de aquello que es el subconsciente. Y tenemos que ver el subconsciente como, imagínense un lugar grande, donde hay un montón de archivos, donde hay un montón de instructivos, donde hay un montón de información, de hojas, de documentos, donde hay un montón de, 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 de manuales para cómo solucionar cada cosa. Y entonces nuestro consciente va y en cada problemática va y toma de ese subconsciente. Y aquí hay algo bien importante, el subconsciente no sabe identificar qué cosa es real y qué no. Solamente toma de él el consciente y soluciona las cosas. Pero ¿cómo es que nuestro subconsciente va teniendo una información nueva? ¿Cómo es que nuestro consciente va tomando realidades que están en Cristo? Mediante todo aquello que le vamos llenando ese lugar. Pero eso no sucede en una sola ocasión. Eso no sucede por escuchar al pastor Lara durante una hora, no. Tiene usted que escucharlo continuamente. Y aunque a veces parece algo repetitivo, aunque a veces parece algo continuo, ay, el pastor Federico, pues otra vez va a hablar de lo mismo, pues otra vez tenemos que sumergirnos en lo mismo. Otra vez tenemos que repasar en lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudar a nuestro subconsciente a que pueda expresar todo aquello de manera consciente, de manera inteligente. Entonces, todas esas respuestas las vamos a poder encontrar en la medida que vamos siendo expuestos a esta realidad de manera repetitiva. Entonces, cuando llegamos a Cristo, si nosotros echamos un vistazo allá atrás, pues claro que vamos a ver vidas desordenadas, vivimos vidas ajenas, incluso yo creo que yo me atrevería a decir que nos desconocemos cómo éramos antes. Y a veces ni nos queremos recordar, Exacto. pastor. A veces ni nos queremos recordar cómo éramos. Yo soy de esas personas que a mí no me gusta hablar de mi pasado. Nunca me ha gustado hablar de mi pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ya fue eso. El pasado ya pasó. Un testimonio. Exacto. No, pastor, eso no nos ayuda. Ajá. No. ¿Y qué sucede con el futuro? Porque mucha de la nueva creación está pensando en el futuro, pero el futuro se forja hoy, se forja en lo que estamos haciendo hoy, se forja en lo que estás aprendiendo hoy, se forja en lo que tienes hoy en tus manos, que es el presente. Y esa es la vida, el poder encontrar todo aquello que está puesto en este presente continuo, que no deja de tener su propia dinámica. Y ese presente continuo, esa vida eterna está en Cristo. Por eso no es una casualidad que cuando Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No que un día te conocerán, no que un día estarán detrás de las nubes, no que el día que estén en mi presencia, no. Decía él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y es ese presente del cual él participaba en esta temporalidad. Era como podían conocer, como podía ser transmitido el Padre. Y eso es lo que hoy nosotros mismos vivimos. Ajá. Hoy estamos experimentando la vida del Padre, hoy estamos experimentando al Cristo mediante la iglesia, mediante el cuerpo de Cristo, el cual se retroalimenta, el cual todo el cuerpo va colaborando para que cada órgano, para que cada célula, para que cada parte de ese cuerpo vaya experimentando vida. De verdad que es un gozo cuando escuchamos al pastor Federico, el pastor Abraham, al apóstol Ugarte, a muchos ministros competentes del nuevo pacto,
que nos dan vida, que nos imparten vida, que nos expresan vida, que así como las células se van alimentando de otras, así como la sangre se va renovando de día en día mediante procesos orgánicos, de la misma manera nosotros nos vamos renovando de día en día mediante la expresión de todos aquellos que están manifestando al Cristo que vive y reina en ellos. Entonces, solamente teniendo la mente de Cristo, claro que le vamos a tener o va a cobrar sentido todo tipo de prosperidad. Y yo me pregunto, ¿no acaso nosotros fuimos prosperados de ser una creación a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿No fuimos prosperados cuando cuando fueron perdonados nuestros pecados? ¿No fuimos prosperados cuando hoy vino a habitar el Espíritu de Dios en nosotros, cuando el Padre nos eligió como esa morada de su Hijo? ¿No fuimos prosperados al habernos hecho santos, justos, limpios? Claro que fuimos prosperados. Ahora, la naturaleza de Dios pues, implica la prosperidad y la trascendencia de manera inherente, y que yo quisiera ahí darles varios ejemplos en esa misma creación. En la misma creación que nosotros vemos, una semilla trasciende al convertirse en un árbol y prospera cuando da sus frutos. Un embrión trasciende cuando nace y se convierte en un cachorro y prospera al reproducirse nuevamente. El vapor que hay en las nubes trasciende cuando se convierte en lluvia y prospera cuando pues, llena presas, cuando humedece los pastos, cuando le da el crecimiento. Y nosotros mismos fuimos un embrión que no se quedó igual, sino que trascendió hasta ser un adulto. Y prosperamos en lo natural cuando pues dejamos una simiente, pero prosperamos en lo eterno, en lo celestial, cuando nuestra vida está en Cristo. Es ahí cuando fructifica, es ahí cuando se ve la prosperidad. Entonces la palabra disfrutar, la palabra prosperar, la palabra abundancia no son pecado. No son pecado, aunque para muchos, pues, lamentablemente para una mente religiosa, pues sí lo sea. Y también son palabras bíblicas. Este tipo de palabras también son palabras bíblicas. Solamente es la mentalidad con la que entendemos las cosas. Hace unos días yo escuchaba una frase que me gustó mucho. Estaba leyendo un libro acerca de finanzas, y en ese libro que estaba leyendo estaba hablando de los riesgos en las inversiones. Entonces, hablaba este libro de cómo nosotros mismos a veces le damos un sentido equivocado a las cosas, le damos un significado equivocado. ¿Qué pasa cuando fracasamos en algún proyecto? Pues para alguien cuando tiene, pues a lo mejor una mentalidad, pues como la teníamos muchos de nosotros antes de Cristo, pues era causa de depresión, era causa de un sentimiento de tristeza, de decepción. Pero hoy mismo todos esos fracasos pueden ser un combustible que nos impulse a producir más, que nos impulse y que nos anime a ser mejores cada día. Y claro que somos mejores cada día cuando vamos obteniendo ese conocimiento de Cristo. Claro que vamos desarrollándonos de manera más plena cuando vamos entendiendo al Cristo, no que el Cristo, al Jesús de Nazaret, al que andaba con túnica y con sandalias, sino aquel que trascendió y que hoy está a la diestra del Padre, y donde está Él, ahí estamos nosotros. Entonces, el poder entender todo esto, pues claro que nos va a dejar, vamos a ponerlo en este sentido, nos va a dejar grandes dividendos, y no me refiero a lo material. Vamos a tener un acceso a una vida mejor, con mejores relaciones afectivas, con una vida laboral más plena, con una vida económica más plena, con una salud más plena. Y en eso es parte de esa prosperidad inherente que hay del gobierno de Cristo. Yo no creo que alguien que va entendiendo esta realidad de la cual participamos, su vida no va adquiriendo una mayor plenitud. Claro que vamos a obtener una mayor plenitud, una mayor expresión de plenitud en todas sus formas, en la salud, en la familia, en las relaciones afectivas con nuestros hijos, en la educación, en lo laboral, en lo anímico, en lo emocional, en lo intelectual. Todo eso, claro que va mejorando.
Y es por eso que es importante echar para afuera un montón de resistencias que hay. Y claro que hay muchos lugares y no los va a dejar de haber, ni tenemos por qué espantarnos, porque es algo que lamentablemente va a seguir sucediendo, que una mente no renovada, pues claro que va a tratar de sacar partido y va a tratar de explotar pues aquellos que siguen manipulando. Eso sigue sucediendo. En los tiempos de Cristo, pues eso sucedía. Pero nuestra vida va en esa tónica de experimentar plenitud. Pero, y es aquí donde nosotros requerimos una cosmovisión correcta. ¿Y qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la concepción y la manera de interpretar que tenemos de un ambiente determinado. ¿Cómo hoy nos vemos en Cristo? ¿Cuál es nuestra cosmovisión de Cristo? ¿Cómo vemos hoy nuestra vida en Cristo? ¿Cómo hoy nosotros la podemos concebir? Por ejemplo, la cosmovisión de alguien materialista, pues está centralizada en el consumo. Y es un medio que le permite proyectar, pues, un estatus socioeconómico alto. Y esto, pues, aparentemente le da una plenitud. La cosmovisión de un niño, pues, está centralizada en sus necesidades más básicas, como puede ser comer, jugar, dormir, y todo esto le permite experimentar, pues, una plenitud limitada. ¿Por qué? Pues porque depende de sus padres para poder gozar de esta plenitud pasajera. Entonces, una cosmovisión está compuesta, pues, por sus propios objetivos, por sus propias metodologías, por sus propios principios, sus objetivos. Y este conjunto de elementos, pues, les podemos llamar parámetros. Entonces, en base a todos estos parámetros, es que se puede cuantificar qué tan pleno o qué tan exitoso es un individuo. Ahora, desde la cosmovisión del materialismo, pues se identifica a alguien como un referente o un modelo a seguir por la cantidad de cosas, por la cantidad de bienes materiales que va acumulando. Y comúnmente, pues esta cosmovisión utiliza como uno de sus medios para lograr sus objetivos, como lo decimos aquí en México, pastor, el agandalle. El Ajá, Aganday, el sí. agandalle. Y creo que muchos de nosotros, en mayor o menor medida, pues lo hemos sufrido, cuando menos hemos sido testigos de estas expresiones. Porque están en una metodología, porque el que tiene esta cosmovisión, pues tiene una metodología en la cual pues todo se vale y siempre con la finalidad de lograr sus objetivos. Es por eso que pues hay hijos que roban, padres que engañan, empleados que engañan, jefes que engañan, patrones que explotan, empleados que abusan, etcétera. Y definitivamente, pues no requerimos ser muy sabios para darnos cuenta cuando alguien está inmerso en esa cosmovisión y cuando se opera desde ella. Pero además esta cosmovisión materialista, pues existen muchas más que influyen de manera negativa pues en nuestra sociedad. Y es por eso que nosotros podemos ver, nada más con el simple hecho de ver las redes sociales, podemos ver una sociedad que vive inmersa en el desorden, en la limitación, en la pobreza, y no me refiero a la pobreza material. ¿Por qué? Pues porque todas operan en base a conceptos personales, a metas personales, pero que muchas veces fueron implantadas por el marketing. Ahora, cuando nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, pues el propósito no era salvarnos simplemente, sino adoptar como propia la cosmovisión del reino con el objetivo de que Cristo sea expresado, de que Cristo sea manifestado, darlo a conocer a través de sus muchas maneras de sabiduría, que en realidad ese es el propósito de la iglesia. Si nosotros vamos al libro de Efesios, en Efesios 3, dice se los quiero leer, Efesios 3, del 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, y en esto quiero que pongan mucha atención. Esta parte, bueno, hay muchas partes que me encantan de la Biblia, pero esta parte es una de mis favoritas. Dice en Efesios 3, del 9 al 11, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia
para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! O sea, no hay una manera de sabiduría, hay muchas maneras de sabiduría. Su sabiduría está en la ciencia, su sabiduría está en las matemáticas, está en la medicina, está en el comercio, está en el arte, está en todas las formas de expresión de vida. Porque claro que el Padre requirió de cada elemento de la tabla periódica para formar una estrella, para formar una montaña, para formar sistemas óseos perfectos en los animales, en un perro, en un gato, en un ser humano, para darle vida, para darle conciencia, para darle inteligencia. Requirió de muchas ciencias para poder crear todo lo que hoy vemos. Y de esa manera es como Él manifiesta toda esa multiforme sabiduría a la cual la iglesia también fue llamada. Lamentablemente, cuando no conocemos el propósito de algo, pues comúnmente, ¿qué sucede cuando no conocemos algo? ¿Para qué sirve? O cometemos abusos con lo que tenemos en nuestras manos o hacemos un mal uso de ellas. Y eso es precisamente lo que sucede cuando no conocemos el propósito de la iglesia de Cristo. Utilizamos la herramienta de la salvación como si fuera la finalidad. Creemos que el Espíritu Santo tiene la misma función del acusador. Creemos que la santidad es de manufactura humana. Creemos que el culto, pues, es el que hacemos los domingos. Creemos que la alabanza que Dios espera, pues nada más se da en canciones. Y yo me acuerdo cuando íbamos a los hospitales, pastor, íbamos a los orfanatos, aunque pues no lo hacíamos con una mala intención, de verdad que no. Pero ya hasta teníamos ahí nuestro speech, ya sabíamos qué les teníamos que decir y ya hasta sabíamos cómo la gente iba a acceder a hacer una oración que ni siquiera entendía. Y ya teníamos el speech ya preparado, porque sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Ya hasta sabías a quién ibas a mandar. Sí, como dice mi esposa, ya hasta sabíamos a quién íbamos a mandar al infierno. Sí, exacto. Sí. Y era bien penoso, pastor, es bien penoso ahora verlo. Sí. ¿Y por qué? Porque utilizábamos mal esas herramientas de la salvación. Sí, eso. Y estábamos cometiendo abusos y estábamos derrochándolo. Y eso es lo mismo que sucede de muchas otras maneras cuando no tenemos el conocimiento de Cristo. Que vamos a estar quizás de manera inconsciente, pero a veces manipulando. Que podemos estar amenazando, que podemos estar vanagloriándonos. Y bueno, pues en consecuencia la cosmovisión de Dios pues se va a ver totalmente distorsionada. Y entonces todas estas cosas de las cuales nosotros fuimos dotados en Cristo, pues son ociosas para nosotros por la ignorancia, por la subjetividad en la que operamos cuando no entendemos a bien todo aquello que representa a Cristo. ¿Qué pasa con la salvación, pastor? Cuando leímos una vez en Romanos 10:9, que si con nuestra boca confesamos a Cristo como el Señor y Salvador, pues vamos a ser salvos, porque con la boca se confiesa para salvarse, con el corazón para justificar al que fue salvado. Entonces, en base a esto, en base a estos dos textos, es que ahí íbamos a tratar de que la gente repita como loro algo que no entendían. Exacto. Y pensábamos que entre más gente, no, pues ¿cuántos hicieron la oración de fe? No, pues aquí de este lado como 10, no, pues de este lado como 5. Pues hoy no anduve tan suertudo y nada más como 1. Ajá. ¿Por qué? Pues porque no teníamos el pleno conocimiento de Cristo. Entonces el que predica a Cristo como Salvador, pues debía de conocer de la justicia de Dios. Debiera de ser experto en la palabra de justicia. Pero ya desde ahí podemos estar haciendo todo mal, porque asustamos a la gente con el infierno. ¿Pero por qué? Pues porque desconocíamos en qué consistía la justicia de Dios. Los pasos de Dios. Y ahí me acuerdo que nos echábamos unos videos, pastor, y ahí pues hacíamos el 1, el 2 y el 3, y ya, no, pues así le vamos a hacer.
Sí, exacto. Sí, ¿A poco no, pastor? ¿A poco no se sí, acuerdan? No, hombre, sí, pues de sí. acuerdo. No, una barbaridad. Sí, Y es sí, que es similar a ponerles un cuchillo en el cuello para que digan lo que nosotros queremos escuchar. sí. Tienen que hacer la oración de fe. Sí, Exacto, 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 sí, exacto, la mal llamada oración de fe, pastor. sí, Es ahí cuando nosotros impartimos nuestra propia justicia por ignorancia. Y ya una exacto. vez que logramos que repitieran lo que nosotros les dijimos, ahora pues es echarles el sermón bíblico cada 8 días con la finalidad de cambiarle la conducta. Ujú. Pero no para que tengan una comprensión de lo que es el reino de Cristo, para que tengan una comprensión de lo que todo ese reino implica. Ujú. Y es que si nosotros no somos conscientes de la realidad objetiva que tenemos en Cristo, pues vamos a estar expuestos a reforzar una óptica subjetiva en base a circunstancias temporales. Esto lo llevas al encuentro. Ujú. Y es cierto. Y ahí nos lo llevamos al encuentro, y ahí nos lo llevamos a 1000 eventos y todo eso, pastor. Exactamente. Sí, Ajá. es que lo que, nos enseñaron es a llenar locales, pero Exacto. no a transformar vidas. Y Ujú, el propósito que estamos entendiendo es que tenemos que ser transformados ah, para transformar vidas. ujú. Un Exacto. ministerio de reconciliación, pero también el ministerio de edificación, de edificar al pueblo de Dios. Exacto, pastor. Así es, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y lamentablemente, cuando no tenemos esta definición de lo que es el reino, pues muchas veces, y yo me acuerdo hace unos meses que saqué un video acerca de lo que es el reino. No, hombre, pues un chorro de haters, pastor. Porque no, pues entonces ¿a dónde nos vamos a ir cuando nos vamos a morir? Porque en el reino, pues muchas veces lo pensamos que era un castillo detrás de las nubes al cual voy a ir después de la muerte. Y en ese castillo, pues hay muchos cuartitos que son las moradas eternas, ¿no? sí, Y eso era lo que pues nos teníamos en la mente, ¿no? Pero ya sí. cuando nosotros vemos las palabras en griego, cuando nosotros profundizamos a qué era lo que se refería, pues no es un reino externo, sino es un gobierno interno, un gobierno que fluye en plenitud cuando nosotros vamos entendiendo el Cristo que vive en nosotros. Amén, exactamente. Entonces, si todo lo que escuchamos cada 8 días está relacionado a las problemáticas humanas, a las problemáticas eh, que surgen en una familia, que surgen en el trabajo, que surgen en lo económico, pues difícilmente vamos a poder operar desde los lugares celestiales. Y es ahí cuando vamos a estar operando en base a circunstancias cambiantes, a circunstancias perecederas. Y no vamos a poder permitir experimentar la vida de la cual fuimos introducidos en Cristo. Algo que menciona el apóstol Pablo, y me acuerdo mucho esa parte que dice que nosotros somos como reflejos desconcertantes. Y hace unos días yo le decía a una hermana, me estaba platicando ahí una circunstancia que estaba pasando. Digo, hermana, es que nosotros requerimos solucionarlo desde el conocimiento de Cristo, desde la mente de Cristo, porque a veces queremos solucionarlo en base a nuestra lógica. Y le ponía este ejemplo, decía el apóstol Pablo, nosotros somos como reflejos. Y todos los que me están viendo ahorita en este mismo momento, a través de esta pantalla, están viendo solamente un reflejo. Y si tocan el teléfono celular, no están viendo, no están tocando la realidad, sino solamente están viendo una imagen visible de lo que yo soy, pero no están tocando una realidad, están solamente tocando la pantalla mediante la cual yo me reflejo. Ahora, si yo tuviera el cabello más largo y me despeinara y los cabellos me quedan para todos lados, intentar acomodarme el cabello desde la pantalla es imposible, es imposible. Y es ahí cuando nosotros intentamos arreglar muchas de nuestras circunstancias tocando la pantalla, tocando el reflejo, tratando de acomodar el reflejo, cuando en realidad lo que nosotros requerimos es entender desde la realidad. Amén, exactamente.
Y eso es lo que nos va a permitir experimentar esa plenitud de la cual participamos en Cristo. Amén. Entonces, no sirve de nada profundizar cada semana en aspectos meramente cotidianos. Y no digo que no sean importantes, sino que la solución no viene desde lo cotidiano, desde lo ordinario. La solución viene desde el conocimiento de Cristo. Amén. De ahí la importancia de seguir pues, siendo entrenados, siendo instruidos, capacitados, porque en cada ocasión que nosotros operemos desde el sótano de nuestra casa, pues, difícilmente vamos a poder hacer algo, pastor. Tenemos que colocarnos ahí, en los lugares celestiales. Ahí Amén. donde estamos Exactamente. juntamente con Cristo. Y desde esa realidad es que vamos a poder gestionar cualquier tipo de circunstancias. Porque incluso hasta en los tiempos de bonanza requerimos del conocimiento de Cristo. Muchas veces creemos que el conocimiento de Cristo pues es como para cuando traigo broncas nada más, y no es cierto. Hasta en los tiempos de bonanza se requiere. ¿O a poco no nos ha pasado que cuando traemos, a veces cuando hemos traído dinerito, pues ahí nos lo echamos con más facilidad? Y ya cuando nos Sí. damos cuenta, pues ya no traemos nada. Entonces, sí, a Porque orar. Ahora sí voy a orar. Ya no exacto, traigo dinero. exacto, ¿Cómo le voy a hacer? exacto. ¿Y qué Sí. era lo que nosotros requeríamos? Operar desde los lugares celestiales. ¿Para qué? Para poder experimentar el dominio propio. Un dominio propio en el cual pues no me voy a dejar llevar ni por la oferta, ni por el antojo, ni por nada de esas cosas. Y como ese ejemplo tan simple, ¿cuántas cosas no decidimos desde las circunstancias? Exacto. Un chorro de cosas. Entonces la cosmovisión del reino, a diferencia de los demás tipos de cosmovisión, las que antes mencionamos, no es una cosmovisión pues se puede evidenciar de manera tan lógica desde una mente no renovada. No es tan visible como las demás que mencionamos. Por eso es que muchos hijos de Dios pues no conocen la cosmovisión del reino de Cristo. Entonces ahí, como dice Pastor, lo queremos solucionar con imposición de manos, con milagros, con ayunos, con oraciones. Pues definitivamente no se puede. No se puede. Exacto. Y aunque, bueno, pues creo que esto pues, nunca tuvo una mala intención, pero entendemos que eso proviene desde una óptica humana, que tiene pues sus propios valores, sus propias metodologías. Por eso, pues muchos hijos de Dios cuando llegan por primera vez a una congregación cristiana, pues sí se les habla de la salvación, de la vida y del camino que es Cristo. Pero de ahí en adelante, pastor, pues se les regaña como si estuvieran tratando con Adán, no entendiendo que están con el cuerpo de Cristo. Y de esto se Exacto. trata la edificación, de vernos como ya hemos sido conocidos por el Padre. O yo no veo al pastor, o mejor dicho, al Federico Lara de hace unos años. Hoy veo a un colaborador del reino, y así a cada una de las personas que hoy nos ven, de esa manera es como nos vemos, como santos, como justos, como parte de ese cuerpo, como la esposa del rey. Así es como nos vemos, pastor. Amén. Entonces no nos podemos ver de otra manera. Por eso la edificación es edificación, y no se trata de regaños, no se trata de señalamientos, no se trata de culpa, sino se trata de ver realidades. Y esa es la realidad que hoy, si tú estás pasando por una circunstancia en la cual vas a tomar decisiones importantes, si estás pasando por momentos complejos, si estás pasando por momentos de pérdida, es importante que te veas desde la realidad. De que hoy tu mente se pueda alinear a toda esa plenitud que está impartida en el Espíritu. Es importante vernos desde ahí. Entonces, es importante que sigas alimentándote, que sigas edificándote mediante, bueno, pues espacios como este. ¿Cómo ve, pastor? Exactamente, sí es. Sí, muy, muy bueno. Muy bueno ir prosperando. Sí, Ir sí. prosperando. Por aquí tengo un texto de que es en
en 3 Juan 1:2, aquí habla de una prosperidad, pero es una prosperidad espiritual, una prosperidad que no es material. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Este versículo da a entender que una prosperidad espiritual, pero ya cuando habla de todas las cosas, ya está impartiendo todo lo que es toda añadidura. Amén. Ujú. Y el mundo define la prosperidad en términos de dinero, éxito, viajes, pasiones, pero la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad comienza en un entendimiento de una transformación del alma, una relación profunda de entender que una relación con Dios no es nada más una relación, sino una comunión, una prosperidad interna que nos lleva a una plenitud de paz, gozo, en el espíritu. Y es algo glorioso cuando entendemos esta realidad, porque entonces ahí vamos entendiendo que ya se nos ha dado todo en Cristo, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ah, ayer una persona me comentó, dice, usted dice, siempre está diciendo que Cristo, que ya está completo, que ya está pleno en Cristo, que ya Cristo ya está en usted, que ya vino. Dice, ¿dónde está? Le dije, ¿no sabes dónde está Cristo? Le dije, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la habitación del Eterno, le dije, pero eso no lo tienes que ver con tus ojos físicos, sino llevarlo al entendimiento, así como decía el apóstol Pablo. Yo oro para que sean abiertos los ojos de su entendimiento. Pero esto no es de la noche a la mañana. Este alumbramiento llega cuando nos exponemos a la realidad de Cristo. Vamos prosperando poco a poco en conocimiento, porque a mí me cuesta mucho entender muchas cosas, pero no por eso tenemos que pararnos ahí y ya dejar. No, pues yo no quiero prosperar, yo no quiero que prospere mi alma. Yo no, aquí en 3 Juan 1:2 habla que tenemos que exponernos para que prosperen, para prosperar en todo. Y es una realidad que tenemos que exponernos. Si no hace 4 años, hace como 4 años, recuerdo que yo tenía mucha confusión, porque por un lado me decían que la salvación se perdía, por otro lado y que no se perdía, y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo creo que no se pierde, pero muchos me dicen que sí se pierde. Y recuerdo que duré como 2 meses en Mateo 24. Y eso me fue dando un entendimiento completamente diferente a lo que había entendido, a lo que me habían enseñado. Y por eso es muy importante estos temas y este espacio que abrimos hoy, esos lunes, para que haya una reforma de un entendimiento, de sumergirnos más y más y más hasta extraer la realidad de Cristo. Así es, pastor. Sí, totalmente de acuerdo, pastor, totalmente de acuerdo. Y digo, lamentablemente cuando pensamos que esa prosperidad pues es una prosperidad pasajera, pues ahí vamos a estar totalmente errando al blanco. Creo que el poder entender que acertar al blanco es acertar a la vida de Cristo. Es poder entender Amén. todo desde la realidad de Cristo. Todo lo demás, pues claro que ahí va a salir sobrando. Exacto. Y quiero finalizar esta participación, pastor, con una pregunta que seguramente muchos van a poder responder. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? ¿Por qué no se congregó? ¿Por qué no diezmó? ¿Por qué no hubo milagros? ¿Por qué no oraba en lenguas? ¿Por qué cosa sucedió? Fue porque les faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento, le faltó Así es. sabiduría. Exacto. Y
Y sí, pues ellos creían que estaban en la verdad, creían, era un pueblo que quería hacer lo que ellos creían que era justo. Y decían, no, yo así creo y yo así me voy por aquí y de aquí. Y pues por eso, pues, Así es, pastor, exactamente. así es. Así es. Ellos establecieron sus reglas, sus metodologías. eh, Igual eran muy estudiosos en ese caso. Bueno, pues todavía no se escribía el Nuevo Testamento, pero de las escrituras eran muy estudiosos. Del Pentateuco. Ujú. Pero Exactamente. no fue porque dejaran de leer, sino porque Ajá. les faltó conocimiento. No fue porque se dejaron de congregar, sino porque les faltó conocimiento. Entonces, Amén. muchas veces, aunque nos congreguemos, aunque diezmemos, aunque estemos ahí con los milagros, aunque hablemos un chorro de cosas que no entendemos, si no hay un conocimiento, si no hay el pleno conocimiento de Cristo, pues vamos a estar errando al blanco, pastor. Amén, así es. Pues muchas gracias, pastor, de verdad, muchas gracias y gracias por la confianza y gracias a todos aquellos que, bueno, pues en esta noche se dieron el tiempo, de verdad, gracias a todos y bueno, pues esperemos que esto nos ayude como cuerpo a seguir detonando toda esta realidad que está contenida, pero que necesita tener una vía de comunicación, tener una vía de influencia, tener una vía de expresión. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, ya para cerrar voy a comentar aquí. Tengo una característica de una vida prosperada espiritualmente. Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Eh, la cuestión de que no hay una vida prosperada en el espíritu es porque queremos ver todo visible. Nos han enseñado a que todo tiene que ser visible. Si no es visible, no lo creo, porque no hay revelación. Tenemos ah, que prosperar en que se nos revele Cristo cada día más. Entender lo que es lo espiritual y lo que se ve. Y, y pues ahí vamos avanzando poco a poco. No, eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Lleva su tiempo, lleva mucho tiempo, pero tenemos que salir de la comodidad para experimentar el reino de los cielos. Tenemos que salir de lo visible para sumergirnos en lo espiritual. Así es. Así Así es, es, pastor. estimado pastor. Bueno, voy a hacer ¿quiere hacer una oración para cerrar y saludar a los hermanos? Claro que sí, claro que sí. Sí. Bueno, pues antes de orar, pues un fuerte abrazo ahí. Vemos al pastor Ricardo. Muchas gracias por conectarse. También vivimos por ahí, creo que estaba conectado. Pastor Morfín, algo así, creo que andaba por ahí. Ah, Eh, Bueno, pues hay nuestra hermana Adelaida Holguín, un fuerte abrazo. Bueno, pues hay varios comentarios, ya no me aparecen aquí en la pantalla, pero bueno, un fuerte abrazo a todos. Ricardo Reyes, el pastor Así es, Ricardo Reyes, mi esposa ah, Alma, que está por aquí, Adelaida Holguín, mi hermano Damián. sí, Dice, importante entender el avance del reino, el estimado pastor Ricardo Reyes. ¿Quién más? Javier Tosto. así desde Saludos, Argentina, un estimado. fuerte abrazo, Sí, pastor. saludos, estimado pastor. Conocimiento de todo y todos que es Cristo. El estimado amigo Ricardo Morfín, saludos, un fuerte abrazo, estimado amigo y maestro. Ah, Creo que por aquí también estaba el estimado Leonardo Molina de Colombia, de Misión Victoria. También a mi cuñada Karina Holguín, qué importante es comprender que tenemos que ser transformados, pero más es la edificación en la verdad presente, exactamente. A Rosy Herrera, estimada hermana Rosy Herrera, saludos. ¿Quién más está por aquí? El estimado
nuestro hermano pastor y maestro Abraham González, que por aquí también Un fuerte, está fuerte abrazo conectado. igual. ¿Quién más? Irving Meléndez, estimado amigo Irving Meléndez, hermano que por acá nos ve. Y sí, por aquí dice el estimado Leonardo Molina, saludos fraternales, amada iglesia, paz y gracia en el Espíritu. Por aquí lo vamos a tener para el siguiente lunes, al estimado Leonardo Molina de Colombia. Bueno, Laura González, estimada Laura González, saludos. Saludos, estimados pastores, listos para seguir siendo edificados. Bueno, si se me pasa alguien, pues disculpen. Magda Peñalosa, saludos desde Venezuela. Saludos, estimada Magda. Creo que son todos. Bueno, Vamos a despedirnos con una oración, pastor. amén. Señor, gracias te damos por este grandioso tiempo, Señor, en el cual vamos prosperando en todas las cosas, Señor, pero sobre todo prosperando en el alma, papá. Gracias por todo el cuerpo de Cristo, Señor, porque su participación de cada uno de ellos, Señor, la retroalimentación que recibimos de cada uno de ellos, Señor, nos ayuda a avanzar de manera conjunta, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque entendemos que fuimos llamados a una vida en plenitud, fuimos llamados a ser una expresión de la cual, Señor, participamos de una vida gloriosa, Señor. Señor, sabemos que hay muchas más cosas que seguir aprendiendo, muchas cosas más que seguir desaprendiendo, Señor, pero, Señor, confiamos en tu Espíritu, Señor, que habita en nosotros, que nos ayudará a ser guiados, Señor, a ser transformados y seguir siendo una expresión tuya en esta tierra, Señor. Gracias te damos, papá, por todos y cada uno de los que en esta noche, Señor, pues participaron de esta transmisión, Señor. Sabemos que hoy somos bendecidos, estamos completos, plenos, Señor, pero requerimos ser, Señor, más entendidos en todo aquello de lo cual fuimos llamados y perfeccionados en Cristo, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Todo un fuerte abrazo. Un fuerte Saludos. abrazo, estimado. Saludos a la familia, bendecidos. Gracias por este tiempo que se tomó para edificarnos. Pastor, gracias por la confianza. Sí. Bueno, un fuerte abrazo. Saludos a todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima.